quiero pedirte unas cosas. Si te gustó el video, dame like. Si no te suscribiste, suscríbete. Así recibirás aviso de los próximos videos que se irán subiendo. Si te agrada el contenido del canal, compártelo con amigos, familiares, colegas, vecinos, conocidos. Así más personas podrán disfrutar de él. Y por encima de todo, déjame tus comentarios. Nada me daría más placer. Ahora sí, disfruta del video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bueno, seguimos con nuestras reuniones antes de los videos, donde yo le hago los comentarios con respecto al contenido del video que están a punto de ver, y también le doy mi opinión personal sobre los tópicos que tratamos. El tema de hoy da escalofríos porque se trata de los fantasmas. Eso que siempre al ser humano le da como miedo, ¿no? Ante lo desconocido, ante lo que no saben qué es. Y vamos a tratar de, digamos, ¿cómo sería la palabra? Diseccionar el tema de los fantasmas, todo lo que tratamos de resumir todo lo que se habló, por ejemplo, la opinión de la psicología, de la ciencia en general, la parapsicología, el espiritismo, ¿no? Que justamente es una de las ramas que trabajan con los fantasmas, y también la etimología de la palabra, un poco de historia para ubicarnos geográficamente y cronológicamente sobre el tema. Y eso nos va a llevar a tener material suficiente para reflexionar. Para mí es un tema huidizo, porque como los fantasmas, se sale de las manos, es como querer atrapar el humo. Es difícil de estudiar, porque realmente tiene mucho que ver con lo subjetivo. Pero considero que, teniendo en cuenta que todo es digamos, un mito, vamos a llamarle mito, no sé si realmente lo es, de toda la humanidad, en todos los pueblos, en todas las épocas, en todas las razas. El fantasma, igual que el hombre lobo, el vampiro, las brujas, existió y existe en todas partes. Todos conocemos historias, por ejemplo, de las casas encantadas, donde se escuchan ruidos, golpes, lamentos, arrastrar de cadenas, todos sabemos. En las pequeñas ciudades, en los pequeños pueblos o aldeas, siempre existen esas historias. Es realmente importante descubrir qué hay detrás de todo esto, pero es un tema difícil de penetrar, porque es algo muy sutil. Yo, como siempre digo, con el avance de la ciencia, dentro de próximas décadas o siglos, seguramente llegaremos a descubrir qué es o qué genera los fantasmas. Mientras tanto, bueno, trataremos de comprenderlo en base a los elementos que tenemos a nuestro alcance. Y yo les pongo en forma resumida ante ustedes, para que saquen sus propias conclusiones. Así que voy a ser breve, no quiero prolongarlo demasiado, porque, como siempre digo, el contenido es realmente sustancioso, está dentro de los videos. Miren hasta el final, déjenme sus comentarios con respecto al tema, qué les parece, si tuvieron alguna experiencia fantasmal. Desde ya les digo que no vale la pena cerrar la habitación con llave, porque los fantasmas atraviesan las paredes. Así que, si están preparados, vamos a invocar a los fantasmas.
De nuevo, estamos frente a un fenómeno tan antiguo como la humanidad misma, y es que el folclore de todos los pueblos de la Tierra mencionan a los fantasmas. ¿Son seres etéreos o producto de la imaginación exaltada? Hasta hoy nadie dio una respuesta satisfactoria. Vamos a adentrarnos en todo lo que se pudo averiguar de este enigma que, como los fantasmas mismos, se nos escapa de entre los dedos. Los fantasmas, del griego fantasma, aparición, en el folclore de muchas culturas son supuestos espíritus o almas errantes de seres muertos, más raramente aún vivos, que se manifiestan entre los vivos de forma perceptible, por ejemplo visual, a través de sonidos, aromas o desplazando objetos, también llamados poltergeist, principalmente en lugares que frecuentaban en vida o en asociación con sus personas cercanas. La creencia en aparecidos, muertos que vuelven a aparecer para encomendar alguna misión, espectros, ánimas del purgatorio, almas en pena o fantasmas es muy propia de la naturaleza humana, tanto que tiene viso de ser o constituir un ente antropológico, abstracto que pervive como otros tipos de superstición. Ha generado y genera una amplia literatura, novela gótica o de terror. Inspira la cinematografía y el teatro y ha creado innumerables leyendas y mitos, si es que estos, inversamente, no han creado este bulo. La ciencia considera creer en fantasmas un tipo de superstición muy asentado en la psicología del ser humano, porque se alimenta la necesidad de la vida eterna, como la religión, y sublima una muerte inaceptable y aborrecible por medio del acto de creer que la conciencia pervive más allá del fin de la misma. Estudios recientes indican que muchos occidentales creen en fantasmas. En sociedades donde la religión tiene mucho predicamento, como en los Estados Unidos, una encuesta demostró que el 32% de sus habitantes creen en fantasmas y en la vida luego de la muerte o el más allá. Siempre en forma paralela a la religión o de forma menos regulada por un sistema escatológico, como han hecho las religiones más frecuentes, que se aprovechan de este meme antropológico para crear estructuras económico-culturales de creencia. Desde antiguo, la mitología, la religión y otras manifestaciones de folclore o literatura han creído o pretendido creer en la existencia de entidades sobrenaturales, manifestaciones vitales o númenes más o menos inmateriales de varios tipos. Veamos algunos: abstractos, más o menos alegóricos, naturales o no humanos, inanimados y movimiento o cosas, e inanimados con movimientos o semimovientes, como el aire, el agua, el fuego, las plantas, los astros. Naturales, animados, animales o animalizados, antropomórficos, humanos. Desde el más primitivo animismo, que otorga vida a todo lo semimoviente o dotado de movimiento y evolución, así como a la fuerza de la naturaleza, el aire, el agua, el fuego, la vegetación, los astros. Muchas de estas categorías pueden asociarse y formar criaturas mixtas y recibir denominaciones o nombre como el ángel o los dioses medio animales o animalizados de los egipcios y los japoneses. El fantasma vendría a ser una entidad entre el cuarto y quinto tipo, por su origen humano bien diferenciada, de duendes, dianios, demonios, tulpas, yokai, genios, elfos, silfos, hada y longaevi. Resto de religiones desaparecidas, los que Heinrich Heine llama dioses en el exilio. Para la mentalidad moderna, que ha desvitalizado el cosmos, transformándolo en una cosa, un mecanismo muerto, y absorbiendo toda su vida en el yo y el antropocentrismo del Renacimiento, es más fácil creer por eso en el fantasma que en esos tipos de criaturas, cuyo predicamento estaba más extendido por el mundo politeísta antiguo y la Edad Media. El pensamiento prelógico y primitivo no distingue niveles entre lo real y lo imaginario. Se rebela contra la idea inaceptable y abstracta de la muerte y considera que lo aparecido en sueños es indistinto y posee existencia real, justificando sus temores y concretándolos desde el mundo onírico o del sueño, e identificando la imagen de un ser desaparecido por la muerte que aparece en este con su ser real, no afectado por la conclusión, la desaparición y la muerte. Se cree así que en otros grados de existencia, menos patentes pero considerados reales, es más, se calma así la inquietud existencial que provocan los sentimientos de culpa, de finitud y de muerte. Veamos las creencias a través de la historia.
Una vez que se cree en la existencia de un ente o numen disociado que habita dentro del cuerpo humano, es fácil concebir su existencia separada y autónoma fuera de él como genio o espíritus. Para los pueblos primitivos, los fantasmas tenían una vida infinitesimal y miserable, insuficiente para animar y mover un cuerpo, hacer latir su corazón y darle aliento o respiración, pero vida al fin y al cabo, ya que tenían bastante o la suficiente fuerza para manifestarse en los sueños, para atormentar o avisar a los vivos, o como sombras y apenas necesitaban alimento. En las culturas antiguas, con culto a los manes y antepasados, había un día anual designado para alimentarlos con ofrendas de alimentos o sacrificios, que los cristianos han sustituido por flores en el Día de los Difuntos o de Todos los Santos. Así se calmaba a los antepasados y se aseguraba su benéfica influencia. La creencia en fantasmas se testimonia desde los primeros textos escritos sumerios y egipcios. El fantasma de Enkidu se apareció a Gilgamesh en la llamada epopeya de Gilgamesh. También se encuentra extendida en las epopeyas de otras civilizaciones de muy distinto desarrollo cultural. La Odisea del griego Homero y la Eneida del latino Virgilio acogen viajes de ultratumba, las llamadas netquias. Los romanos ponían un puñado de tierra sobre el cadáver porque si no el alma erraría por toda la eternidad en la ribera del Estigia. Y era preciso poner una moneda en la boca para pagar al barquero, o el alma no tendría descanso. Por eso aterraba a los romanos navegar por mar, ya que los náufragos no recibirían honra funeraria, y los marineros solían tener un pendiente de oro para pagar su funeral en caso de que su cuerpo ahogado arribara a la playa. A los suicidas romanos se los enterraba con la mano cortada y separada del cuerpo, con el fin de desarmar a su espíritu, que hipotéticamente atormentaría a los vivos. Los fantasmas buenos para los romanos eran los manes, o espíritus de los antepasados. Los malvados eran los larvae, almas de hombres malvados que vagan errantes por la noche y atormentan a los vivos. Plutarco en el siglo I describe unos baños encantados en su Queronea natal, donde aparecía el fantasma de un hombre asesinado. Otro celebrado fantasma fue descrito en una de las epístolas del historiador romano Plinio el Joven, Séptima 27, 5-11, quien describe una casa encantada en Atenas donde apareció un espectro que arrastraba cadenas. Los sucesos cesaron cuando el filósofo Atenodoro alquiló la casa y fue guiado por el fantasma hasta un esqueleto enterrado y fue vuelto a sepultar con las debidas ceremonias. Otros escritores, como el romano Plauto en su comedia Mostelaria, o el sirio Luciano de Samosata en su relato Cuentista o el Descreído, también escribieron sobre fantasmas, aunque el precedente que más cabe citar es la compilación sobre los hechos maravillosos de Flegón, Liberto del emperador Adriano, origen de la leyenda de la esposa cadáver que reaparece en Proclo y sirvió de inspiración a Goethe para su novia de Corinto y a Washington Irving para el estudiante alemán. En el siglo XVI, el tratado más influyente y difundido sobre los fantasmas fue el racionalista del protestante Ludwig Lavater, De Spetri Lemuribus e Magni Acte Insolitis Fragoribus, de Leiden, 1569, en 3 libros, que se sumó a la lucha de Jean Bier contra la creencia en brujas, encantamiento y otras supersticiones. El exegeta benedicto Dom Calmet enseñó en el siglo XVIII en su Traité sur les apparitions de 1746 la lista de narraciones de casas encantadas de la antigüedad grecolatina a su época. Una de las teorías que intentan explicar la religión los derivaría de la tendencia del pensamiento primitivo y prelógico a considerar que el mundo de los sueños forma también parte del real. Por tanto, ver en sueño a personas fallecidas indica que no han muerto y que pueden interferir en la vida real. El origen de los fantasmas, pues, no sería distinto al de la religión en general. En las civilizaciones orientales, como la China e India, muchos creen en la reencarnación o transmigración de las almas. Agregada a esta visión y dentro del budismo, los fantasmas son almas que rehúsan ser recicladas en el curso del samsara, ciclo de reencarnaciones, porque han dejado alguna tarea por terminar. Los metafísicos y exorcistas de diversas religiones pueden ayudar al fantasma a reencarnarse o hacerlo desaparecer orientándolo o mandándolo a otra dimensión de existencia. En la creencia china e india, además de reencarnar, un fantasma puede también optar a la inmortalidad transformándose en semidios y puede a través de su elevación espiritual trascender diversos planos o servir a los seres humanos, o bien puede bajar al infierno y sufrir ciclos karmáticos.
En Japón, la religión shintoísta reconoce la existencia de los espíritus de todo tipo y acepta la creencia en fantasmas como parte de la vida cotidiana. En la cultura malaya son prácticamente innumerables las leyendas y clases de fantasmas. En Occidente, la creencia en fantasmas se fue difuminando desde la creencia irracional en ello en la Edad Media al escepticismo de la Ilustración en el siglo XVIII, cuando el padre Feijó, embutido en una lucha sin cuartel contra las supersticiones, llegó a decir que no hay fantasma ni espectro que no desaparezca el conjuro de una buena tranca. En ese mismo siglo, el doctor Samuel Johnson llegó a la conclusión de que el fantasma de Cock Lane de Londres era un engaño. En el siglo XIX, la creencia en fantasmas resurgió poderosamente, merced a la tendencia irracionalista del romanticismo, el desarrollo del espiritismo y la teosofía, y como algunos creen, pseudociencias como la parapsicología. El filósofo Arthur Schopenhauer consideró teorías como la de Dietrich Georg Kieser, quien explicaba a los fantasmas en 1822 como formas de un magnetismo terrestre que Schopenhauer identificaba con la voluntad de la naturaleza. Sin embargo, se inclinaba por creerlo algo enteramente subjetivo, intermedio entre el sueño y la vigilia. La aparición de un fantasma no es más que una visión en el cerebro del visionario, pero para probar su causa interior, da por hecho de que es el resultado del sueño, una capacidad que se debe a una forma de intuición de lo que domina órganos de los sueños, que puede abrirse en la vigilia. Todavía en el siglo XX y XXI se sigue considerando los fantasmas como almas en pena, que no pueden encontrar descanso tras su muerte y quedan atrapados entre este mundo y el otro. A pesar del desarrollo de una corriente positivista, escéptica y científica que intenta desacreditar esta superstición y cuyos representantes más conocidos son ilusionistas como Harry Houdini o James Randi, la creencia general común supone que el alma de un fallecido no encuentra descanso por una tarea que el difunto ha dejado pendiente o inconclusa. Así puede tratarse de una víctima que reclama venganza o un criminal que, por alguna causa, haber sido enterrado con símbolos sagrados, por ejemplo, ve diferido su ingreso en el purgatorio o infierno. En la mayoría de las culturas contemporáneas, las apariciones de fantasmas están asociadas a una sensación de miedo y son fuente importante de estudio de recién nacidas ciencias como la parapsicología. Aún es también importante dentro del estudio de ciertas religiones como el Islam, el budismo, jainismo, hinduismo, shintoísmo, espiritualismo y cristianismo, aunque cada uno lo estudia de modo diferente. En la creencia de la nueva era se intenta racionalizar la creencia tradicional afirmando que los fantasmas son cúmulos de energía negativa o que se trata de imágenes holográficas de personas que han dejado impregnado el ambiente con su imagen y sus actividades. He aquí la clase de fantasmas. G.N.M. Tyrrell, autor de un libro sobre el tema, Apariciones, publicado en 1943, identificaba 4 grupos principales sobre la base de la conducta adoptada por los presuntos espíritus, más conocida que su propia naturaleza. Apariciones que frecuentaban habitualmente un lugar determinado. Generalmente no suscitaban miedo, son inofensivos y a veces llegan a ser tratados como un miembro más de la familia. Apariciones post-mortem. Suelen tener lugar muy poco tiempo después de la muerte de la persona reaparecida y no acostumbran a estar relacionadas con un lugar o acontecimiento concreto. Parecen ser como despedida. Apariciones en casos críticos. El aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante, a menudo desconocida por el testigo de la aparición, como un accidente, una enfermedad, por supuesto la muerte, y se muestra ante una persona o personas simultáneamente a esa experiencia, no después de la misma. Aparición inducida. En estos casos el fantasma es citado a aparecer, o puede ser no el de una persona muerta o moribunda, sino el de alguien vivo que intenta con deliberación hacer que su imagen se haga visible a otra persona. Se trata entonces de bilocación, si se trata de santos, o en el folclore alemán de Doppelganger, el irlandés Fetch. En este tipo de apariciones parecen haberse excluido aquellas en la que la aparición adopta una actitud comunicativa e interactiva con aquel a quien se muestra, pudiendo hablar o comunicarse con él mucho tiempo después de su fallecimiento. Los fantasmas y la parapsicología. Para no ser pseudociencia, la parapsicología moderna, antaño denominada metapsíquica, investiga la psicología del engaño y el sesgo cognitivo, procura documentar físicamente cualquier testimonio de los llamados fantasmas y controlar rigurosamente las circunstancias en que se producen, fantasmogénesis,
incluyendo los observadores, alejándose de cualquier prejuicio cognitivo. Frederick W. H. Myers, uno de los fundadores de la Society for Physical Research, SPR, definió un fantasma como la manifestación de una persistente energía personal o como una indicación de que alguna clase de fuerza se ejercida después de la muerte, lo cual está en alguna forma conectada con la persona previamente conocida en vida. Myers creía, en línea con su teoría del yo subliminal, muy parecida a la del inconsciente colectivo de Carl Gustav Jung, en quien por demás influyó, que los fantasmas no tenían inteligencia o conciencia propia, y que son fragmentos de energía sin significado alguno que persisten después de la muerte. Es una teoría emparejable a los más discutibles del registro akáshico de la teosofía o de los campos mórficos de la biología, teorías tenidas por pseudociencias por su infalsabilidad y multiplicidad de sesgos cognitivos. Sin embargo, el neurólogo inglés Henrik Eriksson y el suizo Olaf Blanke reportaron en Nature cómo habían podido inducir la creación de fantasmas usando un electrodo implantado que enviaba corriente a la región del cerebro conocida como gyrus cingulate, y que las experiencias del científico canadiense Michael Persinger confirmaron estos extremos y añaden una posible explicación conjeturando una posible reflexión de plasmones desde materiales dieléctricos subterráneos, reactualizando en cierto modo la teoría decimonónica de Kieser. Richard Wiseman y Susan Clancy han explicado, por otra parte, cómo los factores ambientales pueden influir decisivamente para cegar la mayor parte de este tipo de experiencias, y magos profesionales como Harry Houdini o James Randi han explicado cuán frecuentemente las apariciones se pueden replicar como simples trucos de ilusionismo. El curso histórico de la parapsicología obliga a distinguir, por una parte, las apariciones de ectoplasma, obtenidas con ciertos medium espiritistas fraudulentas a comienzos del siglo XX como Eusapia Palladino, Daniel Douglas Home, Rudy Snyder, Franek Kluski, de las apariciones investigadas por científicos serios como Charles Richet, Sven Notzing, Gustav Gelley, etc., que acreditaron los fenómenos con los instrumentos y condiciones de observación de que podían disponer en su época, para analizar también, por otra parte, fenómenos asociados como el encantamiento o el poltergeist. La parapsicología asocia a los fantasmas a la percepción de personas y animales vivos o muertos de forma visual o auditiva, las mal llamadas psicofonías y teleplastias, e investiga a determinadas personas, los llamados dotados o mediums, quienes, imbuidos al parecer de una cierta percepción extrasensorial, hacen una o varias de estas cosas. Primero, notar, sentir, registrar o percibir la presencia de seres ausentes, fallecidos o no, fuera de los márgenes de una observación discriminable, cuantificable como normal, clariciente o empático. 2. Observarlos, clarividentes. 3. Escucharlos, clariaudientes. 4. Obtener información desconocida, verificable y cuantificable, a priori o a posteriori, por lo general falsa en cierto grado, pero también verdadera a veces, supuestamente de los mismos, e interactuar con ellos, medium. En cuanto al punto 1, muchos medium pueden percibir tan solo sentimientos o percepciones de los espíritus, empatía, no pensamientos más elaborados y complejos. Distinguen auras de colores de personas vivas o señalan áreas concretas donde los espíritus se sitúan. Por otra parte, en los puntos 1, 2 y 3, estas percepciones difieren sobre el individuo y pueden presentarse de forma más o menos intensa, continua o discontinua, al parecer en forma de rápidos e incompletos flashes de información. Respecto al cuarto punto, algunos mediums han conseguido recabar un alto porcentaje cierto y verificable de información, algunas veces por procedimientos como la escritura automática o la psicometría. Estos mediums han logrado recabar información útil para esclarecer desapariciones y crímenes y ayudar a arqueólogos o a personas desesperadas por dramas familiares, como atestiguan los casos de John Edward, Chip Coffey, Anne Germain, Rosemary Kerr, Sally Hedin o Nancy Orlean Weber, entre otros. Curiosamente, unas pocas personas parecen poseer el don contrario de impedir o de figurar cualquier inferencia mediúmnica. Este hecho parece apoyar el argumento de que la mediunidad es un tipo de talento telepático que manipula
e información inconsciente de los cerebros de los sujetos sometidos a ellas para reforzar convicciones que los individuos ya poseen. Muchos medium dicen nacer ya con el don manifiesto desde su infancia y se ven asediados por espíritus buenos y malos. Algunos de ellos suelen interpretar, son los llamados espíritus guía, que los protegen, informan, acompañan y asesoran durante toda o gran parte de su vida. El medium no se ve afectado por la distancia ni el tiempo, sino por la presencia de signos o vestigios de aquello con que se comunica. Y es un don innato, se posee desde la infancia o no se posee. Los fantasmas más frecuentes poseen una tipología escindida en 4 clases. Fantasmas residuales o visiones que realizan actos repetitivos y carecen de actitud comunicativa o interacción con los observadores. Fantasmas conscientes que pueden comunicarse e interactuar con los observadores. Encantamientos duraderos de lugares concretos donde se manifiesta uno o más fantasmas desde hace mucho tiempo. Poltergeist o espíritus burlones, fenómenos de duración más reducidas ligados a una persona, por lo general adolescente o joven, aunque no siempre, en la que se mueven objetos solos, se escuchan golpes repetitivos o ruidos y se encienden. Los fantasmas y el espiritismo. Según el espiritismo, o doctrina espírita, como se decía en el siglo XIX, desde que este movimiento fue configurado por Allan Kardec y la teósofa Elena Petrovna Blavatsky, el alma sobrevive a la muerte del cuerpo material y asciende a un nivel superior de existencia. Sin embargo, algunas almas se desvían de ese camino. No parecen tener una autoconciencia completa de su ser. La tienen, pero solo hasta cierto punto, porque no han logrado todavía resolver sus dudas existenciales. Se trata de fantasmas, entidades desencarnadas que se torturan y fustigan cruelmente con asuntos no resueltos en su vida anterior. Puede, por ejemplo, que no acepten su muerte, que no quieran reconocer que han desencarnado, que se sientan culpables por no haber concluido correctamente algún asunto durante su vida humana, que se sientan atados o ligados afectivamente a alguna persona o lugar cuando estaban con vida, que sientan odio o rencor consigo mismos, con alguien de su entorno, como humanos, que sientan que no merecen estar en ninguna parte y que ya no les queda esperanza. Un fantasma se construye con alguna de las actitudes no resueltas de un humano mientras vivía encarnado en un cuerpo físico. Padece carencias, obsesiones, sentimientos de culpabilidad, apegos, miedos o desesperanza irresistibles. Por no cuidar esas actitudes, según el espiritismo, uno se puede transformar en un posible candidato a fantasma el día de mañana. La labor del medium ha de consistir en orientar y aconsejar para poder cambiar esas actitudes. Debe ser capaz de sentir que está a tiempo de rectificar o de perdonar o ser perdonado. Ser capaz de sentir que tiene una segunda oportunidad en la que podrá aprender de sus errores del pasado y convertirlo en un valioso conocimiento para el futuro. Este cambio de actitud para el fantasma, que no sería sino una entidad mendiga que pide afecto, comprensión y oportunidad para un cambio, debe proporcionárselo el medium. Una vez el fantasma ha comprendido, espontáneamente sucede aquello largamente ignorado o no esperado por él. Sabe que puede sentirse libre y continuar su camino de evolución en niveles superiores de conciencia, y puede seguir su camino en paz, creciendo existencialmente hacia otros planos, bien en una forma encarnada o bien en una forma espiritual. Ha comprendido que la capacidad de ordenar sus experiencias le permite ser su mejor maestro y enseñar a otras entidades a no repetir su mismo error. En el vocabulario espiritista no se utiliza la palabra fantasma, sino eidolon, espíritu, ente o entidad. Algunas almas no habían pasado a otro nivel de existencia por miedo a quemarse eternamente, por simple obstinación o por ser demasiado apego a este nivel de existencia o algunas cosas y personas de este nivel de existencia. Otra explicación de este fenómeno que permite una leve unificación entre la física contemporánea y esta creencia sobrenatural, y que se funda en presunto experimento llevado a cabo con equipo técnico en varias partes del mundo a partir de 1945, sugiere que al momento de morir suscite de algún modo la información cuántica, el modelo molecular del ser vivo, la cual, mediante la combinación de factores adecuados de espacio, tiempo y energía, sitios con apropiados niveles de energía del tipo iones positivos, se manifiesta como si estuviera un cuerpo, forma material difusa popularmente denominada ectoplasma o periespíritu.
pudiendo realizar acciones, ruido, movimiento de objetos, apariciones, lo cual depende en gran medida del voltaje e intensidad del campo de iones positivos presente en dicho lugar. El fundamento principal de esta teoría se basa en que toda acción realizada en el espacio requiere una fuente de energía que es recargada por el espectro en estos lugares electromagnéticamente, saturados de cargas electrónicas libres, electrones sueltos en el aire u otra sustancia. Dicho cuerpo difuso le proporcionaría al espectro sensaciones similares a las de la persona viva, lo que explicaría también los casos en los cuales las psicofonías y otras anomalías captadas en sesiones de espiritismo reproducen frases inconclusas o absurdas, como siento frío o yo, ¿qué estoy haciendo aquí? De cualquier forma, esto no sería más que un reflejo holográfico electrónico de un personaje muerto tiempo atrás. Los fantasmas y la fe cristiana. En el catolicismo no existe documento magisterial de los concilios ecuménicos o de los obispos de Roma que hable o mencione a los fantasmas. Según el Concilio Vaticano II, la revelación acabó con el Mesías y no se debe esperar ninguna otra manifestación. En el protestantismo no se cree en fantasmas ya que no acepta la existencia del purgatorio. Para esta forma de cristianismo se trata de fenómenos demoníacos. En el último catecismo de la Iglesia Católica no se admite la existencia del limbo, aunque algunos teólogos lo postulan, pero sí la del purgatorio, donde las almas deben ser purificadas para pasar al más allá. El uso de la necromancia, la ouija, el tarot y cualquier ceremonia o procedimiento no religioso de adivinación con el cual se obtenga comunicación con el más allá puede ser usado por demonios para conectarse con este mundo, según exorcistas y demonólogos como el padre José Antonio Fortea. Recurrir a tales rituales es extremadamente peligroso desde el punto de vista psicológico. Supone dejar puerta abierta para que entre sin invitación uno cualquiera de la numerosa jerarquía de espíritus no humanos o demonios que mienten y se disfrazan de fantasmas o almas del purgatorio. Por otra parte, según la escatología, existe un limbo que literalmente significa límite del infierno al que van las almas. En cuanto a la consulta de médiums, en el Deuteronomio 18, versículo 12 a 14, no se niega la existencia de estas personas, pero se dice que no se debe recurrir a ello. Los demonios, espíritus no humanos, por el contrario, pueden poseer lugares, la llamada infectación, o personas, la posesión demoníaca, y si están ocultos se manifiestan al cabo de intensas, prolongadas y duraderas secciones de oración. Los demonios solo poseen el poder de atentar y atacar el lado más débil de la persona tras un paciente y profundo estudio de la misma, una vez que uno distingue bien entre posesión e infectación. Los fantasmas y la psicología. La creencia en fantasmas puede ser inducida como alucinación por trastornos como la parálisis del sueño, erefialtes y otras diversas parasomnias, así como por síntomas como la disociación y enfermedades mentales como los diversos tipos de esquizofrenia, oír voces, ver alucinaciones, sufrir delirios, o las distintas afecciones del lóbulo temporal del cerebro, por ejemplo la epilepsia. Por otra parte, el escotoma obliga a veces al cerebro a crear delirios inconscientes. Fantasea creando imágenes fantasmas en los huecos donde percibe falta de información visual. Como han demostrado en otros casos de experimentos empíricos, sobre percepción a veces también engaña al cerebro creando historia o mediante el síndrome de Korsákov o en condiciones de hipnosis, o más corrientemente el sueño fabulando sobre bases reales. En condiciones de hipnosis se produce un sensible aumento de memoria, se duplica o más, por lo cual se puede recuperar datos que hacen la historia más verosímil. Igualmente muchas drogas, los llamados alucinógenos, producen fantasías fantasmagóricas, como el LSD. La comunicación después de la muerte inducida, CDMI en español, IADC en inglés, es una técnica terapéutica basada en el EMDR, que ayuda a los deudos a procesar y superar el sufrimiento por la muerte de un ser querido por medio de la evocación de fantasmas. La CDMI fue descubierta y desarrollada en 1995 por el psicólogo estadounidense Alan Botkin. Durante su trabajo con veteranos de guerra de Vietnam, se fundamenta en el demostrado valor curativo de las experiencias cercanas a la muerte. Comunicación con fantasmas. A medida que el hombre moderno ha ido desarrollando nuevas tecnologías de comunicación, los interesados en obtener información de fantasmas la han usado, y así se habla de psicofonías o grabaciones sonoras en las que supuestamente se oye la voz o los movimientos de algún difunto, o de psicoimágenes, imágenes estáticas o en movimiento en la que presuntamente puede distinguirse alguna presencia fantasmal.
Sin embargo, quienes pretenden justificar la existencia de otro mundo y la posible comunicación con el mismo, deben justificar primero por qué casi todas las manifestaciones espirituales suelen reducirse a manifestaciones psicológicas de engaño o autoengaño o fraude, como con devastadora frecuencia han demostrado ilusionistas expertos como Harry Houdini, James Randi o Chris Angel. Quienes saben, desde luego, lo que ocurre en nuestra mente es de factura mucho más simple que lo que ocurre en la realidad fuera de ella. Algunos tipos de alucinación, como la hipnopómpica o la hipnagógica, la parálisis del sueño, los síntomas de una esquizofrenia o determinados tipos de epilepsia no diagnosticada, el fenómeno del sueño lúcido o falso despertar, la pareidolia, la apofenia o el uso de drogas enteógenas y sustancias psicotrópicas que crean falso recuerdo. Los fuegos fatuos pueden explicar la mayoría de los casos, por no hablar del espíritu lúdico de las bromas y los citados groseros y mezquinos intereses económicos que pueden apoyar, magnificar y converger sobre las anteriores explicaciones que se acumulan sobre la necesidad de religión y de fe ultraterrena, un meme antropológico desarrollado en el ser humano por la selección natural como ventaja para la supervivencia gregaria. Esto no debe desanimar, sin embargo, a quienes creen en alguna manifestación divina o macabra que es una liberación de energía del cuerpo. Esto es una evolución de esta vida terrenal hacia otra en un mundo ultraterreno, y hay casos desconcertantes de clarividencia y percepción extrasensorial que aún no aguardan explicación satisfactoria. Algunos intentos no escépticos de resolver racionalmente estos fenómenos han sido formulados por físicos como Roger Penrose, quienes creen posible la transmisión de información nerviosa mediante corrientes cuánticas a nivel subatómico que pueden ser amplificadas mediante los microtúbulos existentes en las neuronas. Además, la insólita lógica cuántica permite distorsiones temporales que pueden causar la duplicación del presente o bilocación, y esto explicaría muchos de los fenómenos paranormales de transmisión de información, como expone en su libro Las sombras de la mente, hacia una comprensión científica de las conciencias. Existencia de fantasmas. En 2003, el psicólogo británico Richard Wiseman y sus colaboradores investigaron casas encantadas con sujetos bajo condiciones controladas y concluyeron que la reputación de esos lugares juega un papel relevante en la producción de las experiencias y la existencia de ciertos tipos de campos electromagnéticos. Podrían influir sobre algunas variables psicológicas, como también el paso de estancias bien iluminadas a otras oscuras. Pueden provocar percepciones habituales en situaciones de privación sensorial. Sin embargo, la hipótesis de estos efectos de campos electromagnéticos sobre la generación de fantasmas es puesta en duda por científicos como Steven Novella, por no haber evidencia suficiente. En general, las casas no prueban la existencia de fantasmas, sino como cierta gente responde a situaciones triviales bajo el influjo de la publicidad y la predisposición. El ojo humano está formado por humor vítreo, el cual es un líquido y como tal puede ser sensible a las ondas de infrasonido. Este líquido puede generar imágenes falsas, como la de miodepsopsias. El ser humano puede oír sonidos de entre 20 y 20.000 hercios. Los sonidos de menos de 20 hercios se llaman infrasonidos y pueden atravesar partes sólidas. Así, en 1998, Vic Tandy, investigador de la Universidad de Coventry, explicó cómo los infrasonidos podían producir la impresión concreta de sitios embrujados. Demostró que los infrasonidos provocaban una percepción de movimiento a los costados del campo visual. Esta falsa percepción podía ser provocada por un ventilador. Los ventiladores giran a 300 revoluciones por minuto, lo que equivale a 5 revoluciones por segundo o 5 hercios. Incidentalmente, el extractor de la sala en la cual Tandy notó esos fenómenos era rapidísimo, de 1139 revoluciones por minuto, o 18,98 hercios. Además, la longitud de la sala en la cual Tandy notó esos fenómenos era una fracción unitaria de la longitud de onda que provocaba el ventilador, por lo que provocaría una onda estacionaria, y tal onda, al resonar en el humor vítreo de los ojos humanos, induciría ilusiones ópticas, consideradas por algunos como fantasmas. Para terminar, relataremos un caso muy famoso ocurrido en Inglaterra y que se llegó a discutir en el Parlamento británico: el misterio del fantasma de Battersea. Fue en Battersea, un vecindario en el sur de la capital británica, el número 63 de Wycliffe Road. Fue el escenario de una de las historias fantasmas más extrañas e inquietantes que se conozcan. Se extendió por un periodo
de 12 años, y en su apogeo se convirtió en una importante noticia nacional, con titulares de periódicos sobre ruidos extraños, objetos voladores, exorcismo y comunicación fantasmal. Fue tanto el alboroto que hubo intentos por contactar al poltergeist en la televisión en vivo en horario estelar, e incluso fue discutido por el ministro del Interior en la Cámara de los Comunes, la Cámara Baja del Parlamento. Battersea está bastante aburguesada ahora, llena de cafeterías y tiendas de moda, pero en 1956 era una zona de clase trabajadora, más bien pobre. El número 63 de Wycliffe Road era el hogar de la familia Hitchkin. El papá, Wally, tenía 40 y tantos años, y era un hombre alto y delgado que conducía trenes en el metro de Londres. Su esposa, Kitty, un poco mayor que él, era empleada de oficina. Su hija, Shirley, tenía 15 años, estaba a punto de comenzar la escuela de arte y trabajaba a tiempo parcial como costurera en la tienda Selfridges. Fue en ella en quien la extraña actividad de la casa pareció centrarse, y también el interés de los medios. Los otros residentes de la casa eran la madre de Wally, Ethel, un personaje colorido conocido localmente como Old Mother Hitchin, y su hijo adoptivo, John, un topógrafo de unos 20 años, al que Shirley consideraba un hermano. El primer indicio de que algo extraño estaba pasando fue una llave que apareció el 27 de enero de ese año en la cama de Shirley sobre la almohada. Era una llave que nunca antes habían visto, plateada, adornada, antigua. El tipo de llave que se usa en casas elegantes, no como la de los Hitchin. Shirley se la llevó a su padre, pero él estaba ocupado ayudando a bañarse a su madre, a quien la artritis crónica la había dejado incapacitada. Le pidió que la dejara en la repisa de la chimenea para ocuparse de eso más tarde, pero cuando fue a buscarla no estaba. Shirley le aseguró que la había dejado allí. La encontraron otra vez sobre la almohada. La llave no abría nada en toda la casa. El incidente probablemente había sido olvidado, no sé, porque esa noche ocurrió algo que cambió sus vidas para siempre. Un estruendo ensordecedor que reverberaba por toda la casa, sacudiendo las paredes y los pisos, lo despertó de repente. El ruido fue tan fuerte que se escuchaba desde la calle, y los vecinos se acercaron a quejarse pensando que Wally estaba martillando, rompiendo las tablas del suelo en medio de la noche. Fue el comienzo de una pesadilla que llegaría a dominar la vida de la familia. A la noche siguiente sucedió lo mismo, y nuevamente a la siguiente. Pronto se convirtió en algo cotidiano, no solo de noche, sino también a plena luz del día. Los Hitchin, privados de sueño y aterrorizados, llamaron a la policía y a varios agrimensores, pero nadie podía entender la razón de los ruidos, que iban desde sonido de fuertes golpes hasta rasguños que parecían provenir del interior de los muebles. Los informes de apariciones de fantasmas comúnmente comienzan con ruido. La palabra alemana Poltergeist significa fantasma ruidoso, y a menudo se lo describe como niños pequeños sobrenaturales que destrozan la casa en un ataque de rabia. De acuerdo a estos relatos, a los ruidos le siguen objetos que se mueven, como si el supuesto fantasma quisiera mostrar realmente cuánto puede hacer. Fue horrendo, no quisiera revivirlo. Dijo 65 años más tarde Shirley, quien, aunque temerosa de que hablar del fantasma lo conjurara, aceptó rememorar su experiencia. Yo tenía una vida hasta que ocurrió, y desde ese momento, hasta que terminó, solo existí. Era como si hubiera una presencia observándote todo el tiempo. La sentían como una presencia tan fuerte que los Hitchin terminaron poniéndole un nombre, Donald, y desarrollaron una forma de comunicarse con él. Le hacían preguntas y él contestaba con golpe. 1 para no y 2 para sí. Shirley recuerda que, después de 3 semanas con ruidos fuertes, empezaron a moverse algunos objetos. Ollas y sartenes salían flotando de la cocina, atravesaban el cuarto, se aceleraban y de repente se venían contra ti. Tenías que esquivarlos. A veces flotaban y de repente se desplomaban, otras, se estrellaban contra las paredes. Ver las zapatillas de mi papá caminando solas fue muy aterrador, era imposible. A veces se iban al corredor y yo las perseguía. ¿Cómo diablos pasaba eso? Recordó Shirley. Y una noche ocurrió algo que convenció hasta a John, el más escéptico de los habitantes de la casa encantada,
Ante los gritos de Shirley, acudieron a su cuarto y la encontraron en la cama con la sábana flotando. De repente la sábana salió volando y la joven quedó suspendida a 15 centímetros del suelo. Fue entonces cuando la prensa se enteró y se instaló frente a la casa, y los Hitchens dejaron entrar a 2 de los periodistas. Pronto, un medium psíquico ofreció realizar un exorcismo para eliminar a Donald, y la familia exhausta aceptó. La sesión fue interrumpida por la policía, que respondía a una denuncia de que se estaba practicando magia negra para conjurar al diablo. La incursión de la fuerza de la ley y el orden fue discutida en el Parlamento británico. Y luego apareció la primera de las muchas teorías sobre lo que estaba ocurriendo, en el número 63 de Wycliffe Road. Según el diario Daily Mail, los ruidos los producía Shirley con un dedo de su pie debido a una deformidad conocida como dedo de martillo. Poco después, lo escalofriante pasó a ser profundamente inquietante. Se empezaron a prender fuegos en la casa, uno de ellos grave. Una noche en octubre, Donald aparentemente los llamó y cuando toda la familia estaba reunida, en medio de murmullos de personas invisibles, oyeron la voz de una mujer llamada Sarah, que resultó ser la madre de la abuela. Ella nunca se recuperó de la impresión y en pocos meses murió. Eventualmente, la prensa perdió interés en la historia, pero Donald no desapareció de la vida de los Hitchens. De hecho, encontró otras maneras de comunicarse, con escritos que aparecían en las paredes e incluso en el papel cual cartas de fantasma. Marzo 27 de 1956, Chibet, quien nunca dejó de investigar el caso, y Shirley habían logrado comunicarse con Donald usando cartas con letras y números, preguntando y recibiendo golpes como respuesta. El fantasma les había dado un año, 1720, una dirección y varios nombres. A pocas décadas del período de gloria del espiritualismo, cuando los mediums me han tratado como estrellas, y en un mundo en que se estaba recuperando de la Segunda Guerra Mundial, y en la que muchos deseaban creer que los muertos seguían presentes, no es extraño que alguien como Chibet se dedicara al caso. Su investigación de este y otros mensajes lo llevaron a concluir que Donald era Luis XVII, el príncipe perdido y heredero del trono de Francia, el hijo menor de los reyes guillotinados, Luis XVI y María Antonieta. Desde ese momento, Chibet se obsesionó más profundamente y pasó cada minuto posible tratando de probar su teoría. Entre tanto, los Hitchens seguían viviendo con Donald, tan convencidos de que era real que obedecían todos sus deseos. La sala de la casa se convirtió en su habitación en la que se encontraban las muñecas de Shirley sentadas en círculo y en la noche lo escuchaban tamborillando al ritmo de la música de la televisión. Era ahí también donde dejaba sus cartas, indicando desde cómo debía vestirse Shirley hasta mensajes para estrellas de cine que no le gustaban. En 12 años aparecieron unas 3.000 notas, hasta 60 en un solo día, algunas dirigidas a Chibet, quien, cuando no podía ir a la casa de los Hitchens, le escribía. Y su comportamiento, según se reportaba, era siempre dominante. Si no le gustaba lo que estaba por suceder, como que Shirley estuviera planeando empezar a trabajar, se comportaba de forma violenta. La familia siguió experimentando esos fenómenos hasta 1964, cuando se mudó a otra casa. Allá, de acuerdo a ellos, siguieron sucediendo cosas, aunque de manera ya esporádica. Todos decían que era yo la que lo estaba haciendo, que era la niña poltergeist, así que pensé que tenía que ser mi culpa, que había algo malo en mí. Yo sé que yo no lo estaba haciendo. Al menos no de forma consciente. Agregó, sabiendo que hay indicios de que así fuera. Uno de ellos salió a la luz durante la grabación de un podcast de la BBC, cuando Robbins le envió a la grafóloga Emma Batch una carta escrita por Shirley y otra supuestamente por Donald el mismo día. Tras examinarla, la experta concluyó, sin lugar a dudas, que habían sido escritas por la misma persona. Asimismo, durante la transmisión del podcast, Pam Ashton, quien vivía en la casa de al lado a la de Shirley, se comunicó con la BBC. A pesar de que era una niña muy pequeña, dijo recordar cosas moviéndose, incendios y a su madre contando aterrada cómo una caja se había elevado sola y permanecido suspendida hasta que 4 hombres la lograron bajar. Aún no se sabe a ciencia cierta qué pasó en el número 63 de Wycliffe Road, a pesar de múltiples teorías, tanto de creyentes como escépticos, expertos y curiosos.
Esta historia extraña y emocionante sigue siendo tan fascinante para quienes creen en fantasmas como para los que no. Los primeros la usan para demostrar que los fenómenos paranormales existen realmente. Para los escépticos es un psicodrama sumamente intrigante. Bien, amigos, es todo. Lo único claro es que es un fenómeno que sigue sucediendo en la actualidad como en tiempos remotos. Como siempre, confiemos que la ciencia en su progreso paulatino nos aclare un día qué es o qué genera los fantasmas.